En tu rostro vamos a orar. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por este día. Gracias por tu amor infinito, gracias por tu misericordia. Gracias por permitirnos llegar, Señor, a la culminación de una semana más de labores educativas, bajo su cobertura, bajo su protección, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, si alguien está enfermo, Señor, pasa tu mano sanadora, Padre. Creemos, Señor amado, que tú eres un Dios verdadero. Señor amado, dale fortaleza a cada uno de estos jóvenes, Señor, para que ellos puedan cumplir la meta que muy pronto van a terminar, que es culminar el año escolar. Que ellos puedan tener, Señor amado, en todo tiempo sus responsabilidades. Suple las necesidades de sus padres, Señor, en todos los aspectos, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, estamos listos para las exposiciones. Cable en mi cabeza ya. Ok, vamos a empezar, Briana. Todos atentos a las exposiciones porque voy a hacer preguntitas. Yo ya di la exposición ayer. Perdón, que digo, Briana. Adamaris, no con Briana. Adamaris, Vera. Déjenme ir hasta el reportaje. Me levantan la manito si ven el reportaje que dice allí. Si están viendo las diapositivas que dice reportaje, me levantan la mano. Déjame salir de aquí un ratito. Esto no me quiere cargar. Bueno, ahí sí, Adamaris. Empezamos contigo. Puedes activar el audio. Déjame ver si estás en la... Porque hasta que te vi... Encienden sus cámaras. No la veo, Adamaris. Creo que no pudo ingresar. Levántame la mano, Adamaris, si estás por allí. Si no, empieza Ivana. Déjame ver si por si acaso está. No. Bueno, entonces va a empezar Ivana. Ivana, empieza tu hija porque no ha podido ingresar todavía a Damaris. Déjame activar. Me dice si ves tus diapositivas y puedes empezar. Ahí recién va a ingresar a Damaris. Y no hay problema con el internet. Ok, Ivana, empieza por favor. Activa tu audio, hija. Enciende su cámara, Briana y Damaris. A Damaris, enciendan su cámara. Ok, Ivana, empezamos. Buenos días, Miss. La entrevista. ¿Qué es una entrevista? Una entrevista es un intercambio de ideas u opiniones mediante una conversación que se da entre dos o más personas. Todas las personas presentes en una entrevista dialogan sobre una cuestión determinada. Papeles importantes de la entrevista. El entrevistador cumple la función de dirigir la entrevista y plantea el tema a tratar haciendo preguntas. A su vez, da inicio y cierra la entrevista. El entrevistador es aquel que se expone de manera voluntaria al interrogatorio del entrevistador. Tipos de entrevista.
Entrevista estructurada es una entrevista formal y estructurada. Se caracteriza por estar planteada de una manera estandarizada. En ella se hacen preguntas que previamente fueron pensadas y que se dirigen a un entrevistado, en particular que responde concretamente lo que se le está preguntando. Por esta razón, el entrevistador tiene una libertad limitada a la hora de formular las preguntas, ya que esas no pueden nacer de la entrevista en sí misma, sino de un cuestionario realizado antemano. La entrevista no es Lee un poquito, estructurada un y poco, libre. hija, un poquito más pausado porque lees tan rápido que no se te entiende. Entonces, ponle un poquito Entrevista más. no estructurada y libre. A diferencia de la entrevista estructurada, una entrevista no estructurada es flexible y abierta, ya que por más de que exista un objetivo de investigación que rige las preguntas, no se espera que las respuestas posean cierta profundidad o un contenido ordenado. En este tipo de entrevistas, el entrevistador es el encargado de elaborar preguntas, pero a diferencia de la entrevista formal, no debe seguir un cronograma sobre la forma de llevar las preguntas y su formulación. Muchas veces la espontaneidad y el periodismo moderno llevan a que se dialogue libremente, generando temas de debate surgidos a medida que la charla fluye. Ejemplos de entrevistas: entrevistas periodísticas, entrevistas laborales, entrevistas de opinión, entrevistas informativas, entrevistas interpretativas, entrevistas clínicas. Y acá es un ejemplo, como un ejemplo de una estructura de una entrevista. El título de Rafa Nadal: esta crisis nos ha sobrepasado a todos, pero somos un gran país. El autor de la entrevista, el lugar y fecha: Alejandro Siriza, 5 de mayo de 2020, en Madrid. Lo que pintaba como una manera de presentación, la que pintaba como una temporada trascendental, al final ha dado por los aires, y Rafael Nadal Manacor, 33 años, campeón de 19 grandes, contempla con pasadumbre el efecto abrasador de la pandemia. Venga, vamos chicos, que a las 8 puedo salir a dar un paseo y hasta me hace ilusión ya, dice el tenista balear, que reflexiona para el país por videoconferencia desde su domicilio en Portocristo, Mallorca. Ok, hija, ok. Bueno, este es un ejemplo de una entrevista que se le hizo al tenista Rafael Nadal, pero se lo hizo por vía conferencia, videoconferencia. Encienda por favor su cámara, los que tienen apagadas sus cámaras. Se lo hizo por videoconferencia en ese entonces por lo de la pandemia, fue en el 2020. Entonces, esta es la estructura de una entrevista, ¿verdad? Pero una entrevista estructurada, es decir, que con tiempo ya el entrevistador, que es la persona que va a hacer la entrevista, ¿verdad? Al entrevistado, le ha dicho, bueno, en este caso Rafael Nadal, estas son las preguntas que yo te voy a hacer, el tema de tu entrevista va a ser este, entonces con tiempo, no es que en ese momento a él le nace hacerle las preguntas, no, con tiempo el entrevistado debe conocer cuando la entrevista es estructurada, cuando la entrevista es libre, el entrevistado le da la oportunidad, le da las garantías, les da la libertad al entrevistador de hacer las preguntas que desee. Aunque también en las entrevistas abiertas o libres, le puede decir el entrevistado, ok, puedes hacer preguntas sobre este tema, pero sobre este tema de acá no lo tocas, sobre este tema. O sea, puede ser que de su profesión todo,
pero del área sentimental, nada. Entonces, las entrevistas, por eso deben conocer con tiempo las preguntas a los entrevistados. Y aquí tenemos esta entrevista que tiene el título, se la hicieron a Rafael Nadal, el autor de la entrevista, la fecha y el lugar. Aquí es Alejandro Siriaza, el 5 de mayo de 2020, Madrid, España. Está la entradilla o la presentación que va a hacer el entrevistador acerca de su personaje, de la persona que va a entrevistar. Y le hace aquí una pequeña entrada o presentación. Y luego ahora sí vienen las preguntas. Pregunta. Hace poco expresó su contrariedad porque los tenistas no podían entrenarse. ¿Ha podido empezar? Mire, esta es una pregunta directa, no es directa, porque primero él toma una frase de lo que dijo Nadal y ahora sí realiza la pregunta. Entonces primero hace una especie de preámbulo y luego está la pregunta. Ahora sí le dan la oportunidad a Nadal, que es el entrevistado, de responder. Así son las entrevistas, pero estructuradas. Y cuando decía Ivana, que hay tipos de entrevistas, me voy directamente a los tipos de entrevistas, y están las periodísticas, que esta es una, podría ser una periodística porque él se maneja en el ámbito deportivo. Parte de las periodísticas son las deportivas, porque hay noticias deportivas, sociales, políticas, económicas, bueno, etcétera. Hay entrevistas laborales cuando nosotros vamos a buscar un empleo, vamos a llenar una plaza, una vacante. Entonces, estas preguntas son diferentes, pero ya les voy a decir en qué se parecen todas estas entrevistas. Están las entrevistas de opinión, como cuando usted va por la calle, ¿verdad? Y le dice, y usted estuvo aquí, y dígame, ¿qué pasó? ¿Quién estuvo involucrado en el choque? En el momento le hacen. Entrevistas informativas que son las que de algún suceso, acontecimiento que esté pasando, por ejemplo, ahorita lo de la nueva variante Omicron, de la delincuencia, de que nuestro país está sumergido en violencia. Entonces, estas entrevistas pueden ser informativas. Las interpretativas, las que nosotros podemos interpretar, y las entrevistas clínicas cuando usted va al médico, ¿verdad? Bueno, sí, dígame, ¿qué síntomas tiene? ¿Desde cuándo no puede dormir? ¿Qué más tiene aparte de ese dolor de cabeza? ¿Qué medicamentos ha tomado? Entonces, algo que todas tienen en común es que las entrevistas es para obtener información. Te realizan una entrevista para que tú puedas dar a conocer algo. En este caso, cualquier tipo de información. El entrevistador lo que quiere no es que a enterarse de tu vida ajena, aunque sí hay entrevistas periodísticas que para eso son, de esa farándula. Pero el entrevistador, en este caso en común, lo que quiere es tener información verdadera desde la boquita de la persona que está viviendo la situación. Aunque también podrían ir a buscar testimonio, pero no solo con uno, deben haber algunos testimonios para que digan que la información es verídica. Ok, chicos, nos vamos a la exposición ahora. Recuerde que las entrevistas pueden existir de muchas formas, pero nosotros los estamos direccionando en el ámbito informativo periodístico. Te toca a Damaris, tu reportaje. Empezamos. El reportaje. Un ratito, Damaris. Enciende la cámara, Damaris, por favor, que no te veo. Ok, nos vamos hacia el reportaje. Ahí está. El reportaje. El reportaje. ¿Qué es el reportaje? Trabajo de investigación periodística que un reportero realiza acerca de un hecho, personaje o sobre cualquier otro tema.
Suele ir acompañado de fotografías, imágenes, documentos, entrevistas, etc. Y se publica en la empresa o se emite por televisión o radio. Tipos de reportaje y su concepto. Reportaje científico. Demuestra información, los procesos y avances del científico de la época. Reportaje investigativo. Investiga los detalles sobre un hecho, particularidad que resulta desconocido. Reportaje explicativo. Investiga y da a conocer sucesos que resultan importantes a nivel popular. Reportaje autobiográfico. Relata la vida del reportero. ¿Cómo hacer un reportaje? Elige un tema del reportaje, selecciona el suceso, hecho o acontecimiento, realiza sobre el que quieres investigar en tu reportaje, define qué vas a escribir en el reportaje y define cómo lo harás. Seleccionada la fuente que seleccionarás para acabar con Adamaris, no sé si es tu internet, pero hija, no se te entiende lo que lees. Si no te entiendo, no puedo evaluarte. Bueno, chicos, vamos a hablar sobre el reportaje. Ligado a la parte periodística, ¿verdad? Número uno es un trabajo de investigación, a diferencia de la entrevista. Aunque en la entrevista también deben investigar sobre la vida de la persona a cual van a hacer la entrevista. ¿Por qué? Porque si de pronto usted hace una pregunta que no es acorde a su entrevistado, se va a molestar. Porque usted puede confundir de pronto una información con otra persona. ¿Y qué ha pasado, chicos? Porque una vez yo vi un reportaje, una entrevista, en la cual un periodista le dijo así: pero usted todavía sigue con la persona, le dio hasta un nombre, y la artista estaba con el esposo al lado, y ella se sorprende, le dice: ¿por qué usted me pregunta eso si aquí estoy con mi esposo? Yo nunca me he separado de él. Imagínense qué vergüenza, número uno, para ella, hablarle de otra persona si ella estaba con su esposo que tiene casado más de 20 años. Entonces el periodista quiso arreglarla, pero ya era demasiado tarde. Significa que él no investigó la vida del artista, porque si usted va a hacer una entrevista, usted debe investigar, porque de pronto usted le va a hacer alguna pregunta que no está acorde o no es actual. De pronto ya habrá tenido otra persona, pero en ese momento estaba su esposo, él no tenía por qué hacerle esa entrevista. En los reportajes también
bueno, hacerle la entrevista, pero no esa clase de preguntas. Significa que la artista no sabía de esa pregunta en la entrevista, o al periodista se le ocurrió en ese momento hacer una pregunta libre. A lo mejor la artista le dijo, está bien, puedes hacer las preguntas que tú quieras, pero tiene que investigar. Y en el reportaje, lo principal es la investigación periodística. El reportero debe hacer la investigación exhaustiva, buscar testimonios, ir al lugar de los hechos, fotografía, evidencias, documentos, todo con respecto al tema que él va a dar a través de su reportaje. Por ejemplo, si hace un reportaje del problema que hay en las cárceles, entonces tiene que investigar desde hace años atrás, es decir, irse hasta datos estadísticos, hasta ir al que han hecho los gobiernos. Bueno, ese reportaje va a ser en todo el campo investigativo, con imágenes, con testimonios, con estadísticas, con ley, aún con la ley que es internacional. Bueno, de todo tiene que investigar el periodista para dar a conocer el reportaje. ¿Por qué, chicos? Porque si el reportaje sale y hay información que no es verídica, es decir, que no es verdad, pueden demandar, número uno, si el reportaje es escrito en alguna revista, algún periódico, pueden demandar al medio de comunicación, o oral, escrito o televisivo. Entonces, el reportaje debe ser minuciosamente investigado. Existen tipos de reportajes. Reportaje científico, ¿verdad? Demuestran informaciones de avances tecnológicos, del área científica, del área en el cual la ciencia, ¿verdad?, está avanzando. Por ejemplo, en todo esto de que ahora hablan de las vacunas, entonces, ¿cómo van avanzando con respecto a las creaciones de nuevas vacunas? Reportaje investigativo, el científico debe ser investigado, pero hay reportajes investigativos, es decir, en los cuales se investiga hechos particulares, como cuando yo les dije del problema de las cárceles. Reportajes explicativos son los que explican del por qué. Esto más se utiliza en el nivel popular. Un reportaje explicativo explicando, por ejemplo, por qué ahora se debe utilizar, se debe pedir en todas partes este carnet de vacunación. Entonces, los van a explicar porque quieren guardar la integridad de las demás personas para que no se contagien. Entonces, hacen un reportaje explicativo del por qué se está pidiendo ahora el carnet de vacunación. Ahora, hay reportajes también autobiográficos en el cual se relata la vida, por ejemplo, de un reportero, de un periodista. Ejemplo, tenemos a un periodista muy anciano, como es el señor Alfonso de los Monteros. Entonces, él hace un reportaje autobiográfico de su vida, que tiene 50 años en la televisión ecuatoriana, cómo él empezó su vida, todos los premios que haya ganado, cuáles han sido los lugares a los cuales ha visitado, a quién ha entrevistado. Entonces, este es un tipo de reportaje autobiográfico que hacen de su propia vida, y aún podrían hacer también sobre la vida de otras personas. Entonces, el reportaje es muy interesante porque tú puedes ir a investigar el tema que desees. Entonces, en el ámbito textos explicativos y texto expositivo, el reportaje es uno de los más que hay que buscarlo, la información minuciosamente para luego darla a conocer a un público que está esperando que ese reportaje llene todas sus expectativas y contesten todas las preguntas que tengan. Ok, bueno, entonces ya vimos el reportaje. Conocimos también hoy de las entrevistas, o sea, cualquiera de nosotros
por ejemplo, ustedes pueden ir a una escuela, por ejemplo, de algún deporte, quieren practicar algún deporte, y te dicen, bueno, el día de hoy vas a tener tu entrevista porque necesitamos saber por qué elegiste ese deporte, por qué te interesa estudiar en nuestra escuela, por ejemplo, de fútbol, qué planes tienes para el futuro. Entonces, la entrevista, la verdad es que se utiliza en todos los ámbitos, chicos. Aún recuerde que la entrevista es una conversación entre dos o más personas. Y cuando ustedes sean adultos, también van a ser entrevistados porque van a buscar un trabajito también. Así que vayan preparándose para esas entrevistas. Ok, chicos.